Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estar una semana más aquí en Últimas Preguntas. Bueno, cuando yo les diga el tema, seguro que las familias que en su casa ahora mismo tengan un hijo, una hija, hoy especialmente hija, pero yo creo que hay temas que pueden valer para todos. Adolescente, van a estar con los 5 sentidos ahí pendientes del programa porque les aseguro que va a ser muy interesante. Hoy vamos a hablar de distintos libros, pero vamos a comenzar hablando de uno con una buena amiga del programa y personal, que además ha escrito un libro precioso y que, como digo, pues va a gustar y va a llegar mucho a las adolescentes y a sus familias. Se llama Soy una adolescente. Nadie es perfecto, y lo ha escrito María Menéndez Ponte, que hoy está con nosotros. María, buenos días. Hola, buenos días, María Ángeles. Nadie es perfecto, pero va camino de la perfección una vez que se supera, ¿eh? Hombre, a ver, se intenta, pobres las adolescentes, yo creo que se sienten tremendamente imperfectas, Claro. ¿no? Pobres, porque entre el cuerpo que les está cambiando, esas hormonas que les invaden y que no les dejan vivir, pues yo creo que no se sienten nada perfectas, ¿no? Y es una etapa que encima quieres alcanzar esa perfección, ¿no? Es absurdo, pero claro, hoy en día les ponen unos modelos inalcanzables y muy perfectos, con lo cual ahí viven en una permanente contradicción, ¿no? ¿Por qué has escrito este libro? A mí me ha llamado la atención, conociendo un poco tu trayectoria literaria, y de pronto un libro escrito de esta manera. Ahora contaremos un poquito cuál es el formato del libro, pero que no es una novela, no es una historia, sino que es un diálogo, un guiño también a las adolescentes, ¿no? Sí, la verdad es que es un libro, es verdad que se aparta, ¿no?, de mi narrativa habitual. Yo, mira, creo que lo he escrito por necesidad vital al ver, sí, fíjate, yo creo que ya cuando fui madre, ¿no?, de mis hijos, todos los amigos que venían a casa, ahora a los encuentros que voy con los chavales, ¿no?, y que veo esa indefensión, esa vulnerabilidad que tienen frente a todo lo que se le viene encima, ¿no? Es una etapa que uno se está haciendo, es muy vulnerable, y encima con esta sociedad tan compleja, tan difícil, y que les pone modelos, como decíamos, inalcanzables. Entonces he visto que cuando leen mis novelas me dicen, ay, me hace de psicólogo, y no tendrás un libro, algunos incluso me han llegado a decir, como de tipo de autoayuda casi, ¿no? Y bueno, yo creo que viendo todos esos conflictos que veo en ellos, ¿no?, pues es recogerlos en forma de monólogo, que veo que también les llega mucho, ¿no?, en boca de adolescentes. Son 31 monólogos donde se recogen 31 conflictos diferentes que van, pues eso, desde la que está enganchada al móvil, las redes sociales, la sexualidad, el bullying, la anorexia, o sea, tantos temas que hay, ya digo 31, tratados desde el humor, que yo creo que es muy importante, porque a esa edad ellos entienden muy bien, el humor les llega, ¿no? Todo, en cambio, el sermoneo, el sermonearles, eso no les llega a nada, pero en cambio una viñeta con mucho humor ahí que les sorprenda, yo creo que eso sí, ¿no? Y entonces, ya digo, son viñetas sí alternadas con los monólogos, y luego va una sección que se llama Mejor con brújula, y bueno, donde sí se recogen, bueno, experiencias, consejos que a ellos les pueden servir, ¿no? Yo creo que esa edad estás necesitadísima de eso, ¿no? No consejos de tu madre, de tu padre, que a veces son buenísimos, pero ya tú pones barrera, ¿no? Precisamente porque es una edad como que tienes que ser tú mismo, pero sí que están ávidos de ellos. Entonces, sobre todo cuando van desde la experiencia, no tanto desde eso, ya digo, de un consejo de adulto, de sermonearles, de decir, no, por aquí vas mal, no, simplemente experiencias vitales que yo creo que a todos nos ayudan, ¿no? Sí, y luego, además... y luego la sección de las mujeres, ¿no?, que también son, bueno, eso, son ejemplos vitales totales. A mí esa parte, ¿no? me ha parecido fundamental, María, porque tú lo decías hace unos instantes, los adolescentes en esa época buscan, o en esa etapa de su vida, buscan, todos lo hemos buscado, unos referentes que, bueno, unas veces los buscamos, otras veces llegan propuestos por la sociedad, por los medios de comunicación, por lo que sea, que no en muchas ocasiones no son los más apropiados, ¿no? Sin embargo, en todos los capítulos, después de cada uno de estos 31 monólogos, tú propones a una mujer de distintas épocas, de distintas características, con historias de vida muy diferentes, que tienen algo que aportar y algo que decir.
Sí, yo creo que, fíjate, es fundamental esos testimonios, ¿no? Sí. Porque siempre el testimonio de alguien que ha vivido ese conflicto y lo ha superado de algún modo, o que, bueno, o que simplemente al revés, tú estás con un conflicto que al final dices, pero qué tontería es esta, fíjate tú, esta otra señora, lo que tuvo que pasar, Claro. lo que tuvo que luchar. Entonces, yo creo que es muy importante, ¿no? Que los chavales tengan esos referentes y que luego conozcan gente de pronto, como puede ser una Virginia Woolf, una Simone de Beauvoir, ¿no? Gente que ha marcado, bueno, una época en el feminismo, en hacerse como personas, ¿no? Frente a esta sociedad tan a veces machista, que volvemos al machismo en la adolescencia otra vez, a ser lolitas, entonces que vean que hay otros caminos, ¿no? Que no se puede uno perder en tonterías, que hay que construirse de una manera sólida, ¿no? Entonces yo creo que sí, que esas mujeres, y luego, bueno, hasta una Angelina Jolie, ¿no? Como una Juana de Arco, la Madre Teresa de Calcuta, es muy variado. Audrey Hepburn, o sea, sí, es muy variado, ¿no? Coco Chanel, o sea, hay todo tipo de mujeres que yo creo que les va a sorprender. Y luego es nada, es una semblanza, ya ves, en una página donde doy 4 pinceladas, que bueno, igual luego les apetece buscar más de esa persona, ¿no? Sí. Ana Frank, por ejemplo, ¿no? O sea, sí. En el libro, ya hemos visto, nos comentabas, tratas temas de lo más variado, porque además esa etapa, la adolescencia, es también así, o sea, se pueden dar conflictos muy serios, muy gordos, muy profundos, crisis incluso, para no hablar solamente de conflictos, sino crisis de las que obviamente se puede salir fortalecido, pero que en ese momento suponen un choque fuerte para la persona y para su familia, pero también cosas que a nosotros nos pueden parecer, ya desde el punto de vista más maduro o más adulto, nos pueden parecer nimiedades, pero para las adolescentes son casi igual de importantes que lo anterior, ¿no? O sea, ahí pasamos de temas como puede ser es que no sé qué hacer para gustar a los chicos, a temas mucho más serios como pueden ser las drogas, el bullying, temas muy conflictivos y muy graves en muchos casos. Sí, y sobre todo que una sexualidad malentendida, que me parece que tiene unos capítulos muy buenos. Sí, también. Lo de, por ejemplo, que se sienten utilizadas, ¿no? Cuando me siento utilizada por los tíos, digo, ¿cómo va a ser eso? O sea, eso eres tú, no se dan cuenta, a veces es el cambiarles la perspectiva, ¿no? La mirada, decir, no, estás poniendo la mirada y el punto donde no va, ¿no? No, eres tú quien te tienes que dar a valer, entonces sí que hay esa variedad, ¿no? Pero fíjate, el bullying mismo, ¿no? Que cada vez más, porque claro, el tema de las redes sociales se ha multiplicado todos esos efectos, o la anorexia, que con lo que te digo, esos modelos que te ponen inalcanzables a esa edad, que no tienden a engordar y que uno pues les hace polvo, ¿no? Y dejan de comer, y entonces yo creo que sí, que este libro va a ayudar, y a las madres, yo creo que... Eso te iba a decir, yo creo porque que se supone que está orientado sobre todo a las madres y padres, adolescentes, pero también los padres nos puede orientar mucho porque, bueno, pues por la diferencia generacional, por ejemplo, pues hay cosas que no sabemos muy bien por dónde van, porque además están en una etapa las jóvenes, las adolescentes, en las que prima más el grupo de amigos, el grupo de iguales, que la familia. Es más referente casi el grupo de amigos. Entonces puede haber una barrera ahí que a veces los padres no sabemos muy bien cómo llegar, ¿no? Pues este libro yo les aseguro que puede ayudar muchísimo a ampliar esa perspectiva y a conocer más a nuestras hijas. Eso es, ¿no? Que yo creo que hay padres que ni siquiera quieren enterarse mucho. Yo creo que es muy importante, ¿no? Y es verdad que ahí, escuchándolos, porque en realidad hablo por ellos, ¿no? Yo lo que hago es recoger, o sea, soy una oyente que escucho mucho, los escucho mucho, y luego los meto ahí en su boca esos conflictos, ¿no? Pero sí que los padres, sí que yo creo, yo hubiera agradecido tener este libro en la época en que mis hijos eran adolescentes, porque uno se siente muy perdido también y muy vulnerable, ¿no? No solo ellos, sino tú te sientes como todo el rato fiscalizado por ellos, te sientes que eres a veces que eres enemiga de ellos, que como que te quieren sacar de sus vidas, ¿no? Entonces es duro para un padre de pronto que te tenían en un altar poco menos, ¿no? Y que eras como un dios, a que te vean como alguien que es un horror, ¿no? Y que está lleno de defectos. Es verdad que esa época ellos necesitan, ¿no? Esa perfección que no tienen y que buscan, y necesitan un bastión firme al que agarrarse, y yo creo que les da mucha rabia ver que sus padres precisamente no son tampoco perfectos, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Yo creo que los padres ahí también van a encontrarse reconocidos, van también a ver que,
bueno, que todos fallamos y que la experiencia se adquiere y que tienen que dejarles vivir, ¿no? Un poco, porque muchas veces los padres con ese afán por controlar y porque no se nos vayan de las manos, no les dejamos que ellos se equivoquen. Hay que equivocarse, no queda otra. Oye, María, y en la adolescencia, tú que conoces tanto a los adolescentes, como tu experiencia, por un lado, por tu experiencia como madre, pero también por ese contacto directo que tienes casi a diario con adolescentes en distintos institutos y colegios de toda España, ¿no? Por tus libros y por tu trabajo como autora. A veces tenemos la idea de que es una etapa en la que están muy preocupados de lo externo, de ir guapas, de arreglarse bien, de gustar, de cosas, digamos, materiales, de pasarlo bien, pero ¿dónde queda la parte de la interioridad, incluso te diría de la espiritualidad en las adolescentes, María? Pues mira, de verdad que yo creo que las conocemos poco, porque es verdad que ellas dan esa cara, porque dan esa cara porque a esa edad pones barreras precisamente para evitar sentirte tan vulnerable y para que te hagan daño, claro. Entonces no quieres darle tu auténtico yo, lo guardas, ¿no? Como quien dice, pero su auténtico yo es muchísimo más profundo que toda esa cara de ¡ay, qué mona estás! Y que esto y lo otro, y pruébate esto. No, no, hay muchísimo más. De hecho, fíjate, el otro día presenté en una librería el libro y vinieron 5 chicas adolescentes a leer cada una un monólogo, elegido por ellas, el monólogo. Y me encantó porque no te creas tú que, o sea, los que habían elegido más era, por ejemplo, la que, bueno, que me siento que todas mis amigas me cuestionan, son demasiado sinceras, se pasan de sinceras, otra que todo el mundo va a su bola en esta sociedad. O sea, no eran tanto la de o bien el sexo, o bien la de uy, que no me dejan pintarme, o el móvil. No, no, no. Casi todas cogieron esas de interior, de decir, uff, me encuentro mal por dentro, o mi autoestima se tambalea, o voy con careta por la vida precisamente por eso, porque me acoplo a lo que digan mis amigas, pero no estoy de acuerdo, pero me siento forzada a ello. O sea, que ellos viven en una permanente contradicción, ¿no? Y por eso cuando de verdad entras ahí, ¿no? En su interior, ves una riqueza de verdad muy grande, no, y ni están contentos tampoco con la sociedad que se les plantea, pero no saben cómo cambiarlo, claro. Ese es el problema. Pues este libro desde luego nos va a aportar muchas luces, es una buena brújula también para conocer un poquito más a las adolescentes y ellas mismas sentirse desde luego muy identificadas. Soy una adolescente, nadie es perfecto. Por cierto, con ilustraciones de Luisa Vera, preciosas, divertidísimas, y publicado por la editorial Maeva. Pero aunque tenemos un poquito de tiempo, María, no se olvida de los peques, de la casa, y acabas de presentar un proyecto personal, este sí que es absolutamente personal porque eres incluso la editora de ello, que tiene que ver con Peponcete y Osete. Exacto, sí, pues mira, un proyecto que me ha inspirado mi nieto, mi primer nieto, y que tenía muchas ganas porque no había nada en el mercado parecido, ¿no? Y es que libros que realmente sean para el bebé, por el tamaño de las imágenes, por la letra, que me he cogido el método Doman, un poco siguiendo ese método que es pues, letras grandes que ellos pueden leer, asociado a la vez a otra serie de elementos, como son asociar letra, imagen, sonido, intereses del niño. Los personajes son siempre los mismos, unos personajes muy entrañables que viven sus propias experiencias, ¿no? Las experiencias de un bebé, pues desde ellos, de todo, desde el plano emocional, pues las alteraciones tan grandes que pasan de la risa al llanto en un momento, la etapa del no, y a la vez son, ya digo, pueden ir leyendo, son libros que van a ir avanzando con poco a poco, pues primero vocales, pero siempre dentro de un contexto, el niño ¡ah! Y ve cómo salen las as de la boca en ese momento porque chilla por algo que le está pasando, ¿no? Entonces yo creo que sí, que es un método muy fotográfico, ya digo, para que el niño pueda leer y amar la lectura, ¿no? Con historias, porque hasta ahora lo que hay para 0 a 3 siempre son imágenes, una vaca, una oveja, libros para tocar, libros, pero no hay historias. Sé que es difícil hacer una historia a lo mejor muy simple y que le llegue al niño. Y yo aquí, por ejemplo, es lo que he intentado, ¿no? Por ejemplo, aquí es, nada, ¿dónde están mis? Y el Osete, que es el gamberro, es el elemento gamberro de los dos, pues le ha cambiado las manos, de pronto al niño se ve con las manos de Osete, ¿y dónde
¿dónde están mis manos? Y en la letra en grande, manos, ¿no? Y entonces es un libro para jugar con los padres, para que puedas dividir el libro en viñetas según la atención del bebé, y bueno, y luego va avanzando cada vez más, ¿no? Vamos metiendo más texto, libros en inglés, bueno, va a ser un proyecto precioso, muy grande, sí, muy grande. Pues te felicito por él, María, y te doy las gracias. Muchas gracias. Porque, oye, esto a los padres, a las familias, siempre nos viene bien. María Menéndez Ponte, muchísimas gracias. Gracias Hasta a ti, muy María prontito. Ángeles, muchas gracias, de verdad. Y vamos a seguir hablando de literatura, porque en este caso, bueno, pues tenemos libros para toda la familia. En este caso, el que acaba de publicar Jesús Sánchez Adalid. De nuevo se sumerge en la historia, y en esta ocasión nos sitúa en la Siria de hace 800 años, en tiempos del Papa sirio. Él mismo nos cuenta en este fragmento, en esta entrevista, en esta conversación que vamos a ver. Pues este libro surge casi de una casualidad y después a través de la sinergia y el misterio que tiene la literatura. Surge de haber dado con un documento que hace referencia a la presencia en Roma de Sisberto, que es el último arzobispo de Toledo, justamente en los momentos siguientes a la dominación musulmana de la península ibérica. El arzobispo Sisberto, que era godo, visigodo, sale con su séquito, con su grey, y huyen precipitadamente de la península después de que está siendo dominada, y llegan a Roma, a las puertas de Roma, donde son recibidos por el Papa, que en aquel momento es Constantinus II. Y resulta que este Papa era sirio. Me quedé sorprendido, ¿cómo es posible que el Papa fuera sirio? Y el Papa era sirio porque había nacido en Siria y había sido un emigrado en el primer califato, que era el califato omeya, que como sabemos es el califato de Damasco en Siria. Había huido a través del Mediterráneo hasta Italia. Aquellos sirios descendientes de los primeros cristianos, de la iglesia antioquena y la iglesia de Damasco, fundada por los primeros que fueron llamados cristianos en el ámbito del Imperio Romano. Eran cultos porque hablaban la antigua lengua aramea, la lengua siríaca, hablaban el latín clásico y el griego. Y claro, de entre ellos 4 nada menos llegaron a papas, entre los que se cuenta este que recibió a los godos hispanos refugiados después de la dominación. Tiempos del Papa sirio, que es el título de la novela, pero que perfectamente podían ser en los tiempos actuales que estamos viviendo. Efectivamente, hay una serie de circunstancias en la novela que miran hacia el pasado, pero que desde luego cualquier lector va a estar viendo que está reflejado mucho de lo que está sucediendo en la circunstancia actual. Y no es que la historia se repite, sencillamente es que hay periodos de la historia que inevitablemente están interconectados, ¿no? Por una serie de casualidades, o yo prefiero llamarle causalidades. ¿En las que tiene que ver la naturaleza humana? La naturaleza humana tiene mucho que ver. El ser humano que, digamos, que peregrina y transita en el tiempo y a lo largo de la historia ya ha vivido momentos semejantes. Quizá un lector occidental del tiempo presente, dentro de la racionalidad de nuestro mundo, está sorprendido cuando cada mañana se desayuna delante del televisor con las escenas espantosas de la guerra de Siria. Y parece que eso ya no va con nosotros. Quizá el cine nos tiene insensibilizados y acostumbrados a las escenas bélicas, pero debe pensar siempre que aquello está sucediendo de verdad y que nuestros antepasados ya vivieron dramas semejantes en muchos periodos de la historia. Y lo que yo cuento aquí de lo que sucedió en el siglo VIII, salvando la distancia, la tecnología y todo lo que compone el mundo moderno, en cierto modo se parece bastante a lo que sucede hoy. Que no se nos olvide, Jesús, que precisamente donde tú sitúas la historia, ahí precisamente están los orígenes del cristianismo. Damasco es el primer lugar donde se llamó cristianos a los cristianos. San Pablo iba de Jerusalén a Damasco, iba persiguiendo a la iglesia, y en mitad del camino se produce la caída del caballo y aquella ceguera que le lleva a la casa de Ananías. Y de Damasco tiene que huir San Pablo, descolgándose en una cesta por la muralla, cerca de donde después estuvo la llamada la Puerta de San Pablo. Allí, en Damasco, hoy permanece un gran barrio, que es el barrio de Bab Tuma, que también apunta directamente a los orígenes del cristianismo, porque Bab significa puerta y Tuma Tomás, es decir, la puerta de Santo Tomás. Aquel barrio y la calle recta, a la que se sigue llamando calle recta,
es la misma por la que circuló San Pablo en el primer siglo de nuestra era. Hay un momento, y quiero leer textualmente en el libro, que se produce un encuentro entre dos personajes de Oriente y Occidente, por tanto, entre dos culturas, podríamos decir, en el que uno de los protagonistas le dice al otro, ambos cristianos, pero refiriéndose a Oriente, somos libres, pero vivimos como esclavos. Esto es tremendo y lo refleja muy bien en este texto y lo refleja muy bien la situación actual que se está viviendo. Sí, en la novela se cuenta una circunstancia que a mí me sorprendió mucho. Aquel papa sirio, Constantino II, había huido en su infancia de Siria y había llegado a Roma. Y había huido por el único sitio por donde se podía escapar, que era a través del Mediterráneo. Es decir, esas mismas islas a donde llegan ahora los refugiados de Siria ya recibieron refugiados en el pasado. Estamos hablando de hace 700 años. Todo esto pone un poco los pelos de punta, ¿no? Yo creía que esta novela era necesaria y era reveladora precisamente por eso, porque el cristianismo occidente, la cultura judio-cristiana, Europa, está mirando todo esto con sorpresa y con espanto, pero le parece algo que es súbito, es decir, que pertenece al tiempo presente, al mismo tiempo que casi le parece irreal. Y debe mirar hacia el pasado y debe comprender dónde están las raíces de todo esto, porque el autodenominado califato, este nuevo califato, está mirando hacia el primer califato, y lo que ellos quieren es restaurar lo que consideran un mundo perdido, que es el mundo en el cual ellos dominaron una gran parte del Mediterráneo y llegaron nada menos que hasta el extremo del mundo, que era Hispania, a lo que se llamaba por entonces el Finisterrae, es decir, el fin de la tierra. En la novela refleja de un modo muy preciso, por supuesto, la situación histórica, el conflicto que se produce, los que son los datos, los hechos históricos, pero también el interior de la persona, las pasiones, los miedos, las dificultades, las esperanzas. Hay, por ejemplo, algo que surge a lo largo de las distintas páginas, que son las dudas. ¿Por qué Dios permite que esto esté pasando? ¿Por qué Dios permite este dolor? ¿Por qué permite este sufrimiento? A esa pregunta había contestado San Agustín poco tiempo antes, o sea, algunos siglos antes, pero realmente en la historia poco tiempo. Y ya se lo había preguntado cuando los bárbaros habían dominado el territorio que había pertenecido al Imperio Romano. Los fieles de aquella época se preguntaban, ¿cómo es posible si nos habéis dicho que la Iglesia está fundamentada sobre la sangre de los mártires y que si el imperio se hacía cristiano había llegado el reino de Dios a nosotros? ¿Cómo es posible que caigamos en poder de unos bárbaros todavía peores? Porque en todo caso los romanos, aunque fueran paganos, eran civilizados. Nadie puede negar que Roma era una gran civilización y estaba todo aquello de la Pax Romana. Y la gente se pregunta, ¿nos habéis engañado? Y San Agustín contesta con la primera gran filosofía de la historia, que es De Civitate Dei, la ciudad de Dios, en la cual explica que los caminos humanos, con las dificultades, con las guerras, con los problemas, con las divisiones, no son los caminos de Dios, que Dios tiene un plan. Y queramos o no queramos, la humanidad se irá con el tiempo adecuando al plan final de Dios. Entonces, esa pregunta, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué el mal en el mundo? El creyente debe siempre decirse a sí mismo, el mal pertenece al mundo, el mal está en mi realidad, el mal seguirá estando en el mundo hasta que todos los enemigos sean sometidos bajo los pies de Cristo, ¿no? Hasta que todas las potestades y dominaciones sean sometidos al poder de Dios, que es el poder de la luz, el poder del bien. ¿Por qué acudes tanto a San Agustín, a Agustín de Hipona? Esta novela es una novela que es agustinista, hace referencia a San Agustín y en cada una de las partes de la novela, cuando se introducen, se hace referencia a pensamientos profundísimos de San Agustín. A mí me consuela y me tranquiliza mucho leer a San Agustín porque a San Agustín no le tocó vivir una época fácil. Él fue un converso, lo sabemos, fue pagano, fue maniqueo, finalmente obispo de la Iglesia. Y en su época no se vivió un periodo triunfal del cristianismo, todo lo contrario. Se ve que se acerca una decadencia terrible. La propia ciudad de Roma va a caer en poder de los bárbaros. Y a todas estas cosas les dio respuesta San Agustín.
Entonces no hay que repensarlo, sencillamente hay que volver sobre su pensamiento. Y su pensamiento, la verdad es que a mí me da mucha luz. Bueno, pues hoy hemos tenido mucha literatura de la buena, además, y para toda la familia, como han podido ver, desde los 0 años hasta el final, hasta que se quiera seguir leyendo, porque hemos tenido, como digo, para todas las etapas y para todos los gustos. Ya saben, si lo desean, nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana, aquí, en Últimas Preguntas, hablando de otras historias. Hasta entonces.